respuesta, me parecería como más lógico. Ok. Listo. Ok, entonces, para recapitular un poco lo que estábamos haciendo la vez pasada, estábamos tratando de entender cómo la gente de finales del siglo XIX, cómo si la luz claramente carga energía, cómo la luz puede termalizarse, puede lograr un equilibrio térmico con la materia. Y entonces, pues claramente había como ciertos experimentos de laboratorio que indicaban que había algún tipo de correlación entre la temperatura del objeto y la cantidad, entre la temperatura del objeto y la cantidad de luz que estaba emitiendo a cierta frecuencia, a cierta longitud de onda. Eso se sabía experimentalmente. Pero, por ejemplo, cuando se observaba el Sol, simplemente por la cantidad de energía que se podía deducir que nos estaba llegando, perdón, a partir de la energía que nos llegaba del Sol, pues podíamos deducir la cantidad de energía que producía el Sol. Por lo tanto, podíamos deducir que el Sol tenía cierta temperatura, pero realmente no era tampoco tan fácil como hacer como acotar realmente cuál era la temperatura del Sol. Y entonces el tratamiento teórico que le tratamos de dar desde la termodinámica, desde la B minúscula es frecuencia, sí. Desde la termodinámica y el electromagnetismo, o sea, dentro de ondas y un objeto con cierta temperatura, que fue el análisis del cuerpo negro, llegamos a un estrellón, y es que no tiene sentido físico las conclusiones que nos da nuestro análisis teórico. El rompimiento, digamos, que ocurre es que se predice lo que se llama la catástrofe del ultravioleta, y es que la teoría predice que simplemente por la cantidad de modos que se pueden acoplar con la materia, entonces tendríamos infinidad de modos de altas frecuencias para cualquier objeto que tenga cierta temperatura. Por lo tanto, a altas frecuencias todos los objetos deberían estar emitiendo absurdamente alto, ¿sí? Muchísimo. O sea, cualquier objeto, ustedes deberían ser fuentes de rayos X, un hielo debería ser una fuente terrible de rayos gamma, ¿sí? Pero no lo es en la práctica. Entonces a eso se refiere el concepto de la catástrofe del ultravioleta, que la teoría predice una cosa que claramente no está ocurriendo, y pues la gente estaba tratando de pensar por qué estaba ocurriendo. Pero la vez pasada se me había olvidado, y con esto inicio, se me había olvidado, bueno, realmente fue por lo que suplimos parte de la clase con una lectura, entonces se me pasó una diapositiva. La diapositiva que se me pasó es esta, y es la relación entre la intensidad y la densidad de energía. Es una relación muy sencilla, pero igual no la contextualicé la vez pasada lo suficiente. Densidad de energía es literalmente qué tanta energía le cabe a un volumen. Literalmente es eso. Esa es la definición. Pero lo que queremos ver es cómo relacionamos eso de densidad de energía, de cuánta energía le cabe a un volumen, a un campo de intensidad. O sea, estamos pensando en luz, entonces en un volumen de espacio por el cual se está moviendo un rayo de luz, ¿qué tanta energía cabe en ese volumen? Eso es lo que estamos preguntando. Entonces, si recordamos, pues si cogemos un cono de luz, no, perdón, eso fue simplemente memoria automática de lo de relatividad especial. Si tenemos un haz de luz, ¡ay! Un haz de luz propagándose en cualquier dirección, en la que sea, aquí se indica por este INU, la intensidad del campo de luz. Entonces nosotros vamos a considerar que la distancia recorrida por el rayo en un instante de tiempo, pues es c de t. ¿Sí? Digamos, el frente, o si así lo prefiriéramos, el frente de onda recorre en un tiempo de t, pues una distancia c de t. Pero ¿cuál es el volumen entonces de ese espacio que acabamos de dibujar ahí? O sea, si se mueve la luz, el frente de luz desde aquí hasta acá, entonces se forma como un cilindro oblicuo, ¿no? Un cilindro normalito, pero así, oblicuo. Entonces el volumen
que ocupa ese haz de luz pasando por ahí, teniendo en cuenta cómo se está propagando en esa dirección en particular, entonces pues es simplemente base por altura, solo que la altura no es C de T, sino que la altura es pues la componente vertical. Emanuel. Profe, ¿qué es el omega? Es un ángulo sólido. O, Sí, es el ángulo sólido de toda la vida. listo. Profe, Entonces, ¿cuál es el objetivo con esto? Pues, ¿a dónde queremos? definir la densidad de energía. A ver, el objetivo es el siguiente. La vez pasada, para poder concluir, para llegar a la conclusión de la relación entre brillo, temperatura y frecuencia, perdón, brillo no, intensidad, temperatura, frecuencia, necesitamos una definición que era la densidad de energía. Entonces estoy explicando por qué la densidad de energía se expresa en términos de la intensidad. Es eso. Entonces, por eso la vez pasada lo que describíamos era una densidad de energía. De hecho, no voy a mover más las manos, voy a buscar lo que habíamos dicho la vez pasada. Por acá. Voy a borrar esto. Lo que teníamos era esto que llamamos la densidad de energía, pero la vez pasada tuve que moverme demasiado rápido a través de eso, que se relaciona con la intensidad, de la cual saco la relación entre la intensidad y las demás variables que hay acá. Intensidad, digamos, aquí sale INU con algunas cosas más, con la densidad de energía. Y es que la densidad de energía es fácil de medir porque es, como les decía, bueno, cada modo cuánta energía tiene, cuántos modos hay y qué volumen tiene esa cavidad. Entonces estamos preguntando qué tanta energía le cabe a esa cavidad, ¿no? Y de ahí, gracias a la definición que les estoy explicando ahorita, relaciono intensidad con densidad de energía y como la densidad de energía se relaciona con la temperatura y el número de modos, entonces llego a intensidad como función de frecuencia al cuadrado, temperatura, que es la aproximación de Rayleigh-Jeans, la ley de Rayleigh-Jeans, que es la que me lleva a la catástrofe del ultravioleta. ¿Ok? Listo, profe, entonces, pero eso ocurre cuando la frecuencia se va para el infinito, ¿cierto? Cuando hay Claro. ahora de pronto estamos tratando de mirar qué ocurre cuando ya es muy chiquita, o pues porque es que si ya tenemos, o sea, una clase pasada nos dijo, bueno, hay una densidad de energía, y eso ocurre, nos da la ley, y hoy vamos a hacer una densidad de energía, porque de alguna manera es como al revés. Analizarnos sobre la densidad de energía y luego explicarnos la ley, porque, pues no sé, porque el orden de ideas es así. Porque se me olvidó, por lo que lo estoy diciendo, se me olvidó definir. Okay. Lo que les dije ahorita es que la vez pasada cubrimos parte de la clase con una lectura y normalmente yo habría dado eso con unas diapositivas y una de esas diapositivas era importante y se me olvidó, o sea, no era parte de la lectura y no era parte de esto, entonces a mí se me pasó que se necesitaba esa definición cuando estaba mencionando esto. Fue error mío y por eso ahorita empiezo con esa definición, que no es una definición muy complicada, pero que si no la doy, queda en el aire. No es el orden en el que debería estar, pero la tengo que dar de todas formas. Entonces, la definición que estoy dando es por qué decimos que la densidad de energía se expresa en términos de la intensidad. Entonces, estamos tratando de ver qué tanta energía cabe en un haz de luz para coger esa relación y llevármela, meterme en una máquina del tiempo e irme a antes de ese último pedacito del análisis del cuerpo negro para poder relacionar y con densidad de energía y densidad de energía con frecuencia cuadrado T. Profe, es la densidad de energía de un solo rayito. No, la densidad de energía en general o sea, es la densidad de energía que le cabe, que le cabe a un solo rayo de INU. Pero si hay muchos rayos de INU, pues entonces la energía será proporcionalmente mayor. ¿Santiago? Eso quería que
Profe, cuando hablan de densidad de energía, ¿la densidad de energía que yo puedo captar o la densidad de energía que da el objeto Que hay en la cavidad, o sea, en la cavidad hay un montón de modos normales, ¿no? Un montón de luz que está atrapada, de muchas frecuencias. Entonces la pregunta es, la suma de todos esos modos normales, ¿cuánta energía trae? ok. Listo. Ok, entonces, con lo que me quería quedar es que ese elemento de volumen que está siendo traspasado por ese haz de luz es un dB, y ese dB que está acá es simplemente la altura de el cilindro inclinado, que sería C de t por coseno de teta. O sea, C de t coseno de teta. Multiplicado por la tapa del cilindro, que es dA. Entonces, ese es el volumen de ese cilindro. Entonces, la densidad de energía la vamos a encontrar como, o la vamos a definir como de nu de un volumen, V mayúscula. ¿Listo? Entonces, esa V mayúscula lo que vamos a hacer es recordar nuestra definición de intensidad. Intensidad era, entonces, intervalo de energía por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de ángulo sólido, por unidad de frecuencia, ¿no? Esa es nuestra definición de intensidad. Entonces yo veo que se parece bastante, ay, por el coseno de teta también, me olvidaba que también aparece por ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es coger algunos de esos términos y voy a recordar lo que acabo de decir sobre el volumen. Voy a decir, vea que de T de A por coseno de teta, eso está relacionado con el volumen. ¿Sí? De T de A coseno de teta es casi el volumen, casi excepto un C. Casi. Entonces por eso voy a sacar ese C y voy a dejar escrita esa misma definición de arriba de la intensidad, pero ahora en términos de este dB. Entonces me quedará d nu por aquí arriba igual a I nu por dB, que es ese dt de A coseno de teta, por d omega por d nu dividido sobre C. De nuevo, dividido sobre C es porque dB no es exactamente igual a dt de A coseno de teta, es igual a C por dt de A coseno de teta. Entonces por eso queda dividida ahí la velocidad de la luz. Entonces por esa razón, U, que es la densidad de energía, que es, perdón, debería haberlo puesto aquí a la izquierda, que es de nu de volumen, es la misma intensidad, solo que, no, ¿cómo es? Aquí es por ángulos sólidos, sí. Sí, bueno, aquí sí, esto es, realmente toca sumar. Aquí me salté un par de pasos, pero realmente aquí con lo que nos quedamos es con esta relación entre UNU y NU. Mm, por aquí quedaría, es que necesito como más espacio. A ver, un segundo y busco aquí más espacio.
Definición. Ya. Sí, creo que sí necesitaba un poquito más de espacio. Entonces, lo voy a llevar por acá. Sí, creo que mejor me llevo esto para acá. Entonces decíamos que nos habíamos quedado en que de nu era igual a nu de v volumen de omega de nu sobre c. Listo, ahora sí. Entonces voy a ir con calma. Queda esto como de nu sobre dv de nu. Este de nu lo que indica es que es una densidad de energía o específica, que es cuando uno divide por un ancho de banda, o entonces uno dice por unidad o por simplemente longitud, por frecuencia. Y al otro lado queda entonces INU de omega sobre C. Ahora sí. Entonces, esto es la densidad de energía específica. Ahora, para poder saber sobre todo, sobre toda la cavidad, sobre todo un espacio, entonces nos toca hacer esa integral sobre ese ángulo sólido. Realmente aquí lo que va a salir por lo general es INU sobre C por 4pi. O sea, esa es la densidad de energía específica, digamos, integrando sobre todo un espacio cerrado. Entonces, el escenario que tenemos es, entonces, como les decía, una cavidad encerrada con un montón de modos. Y entonces sumamos sobre toda una esfera, o sea, sobre un ángulo sólido total, que es 4pi. Estamos viendo todo lo que cabe dentro de esa cavidad. Y entonces, por eso, la densidad de energía queda al final, digamos, de una manera un poco más sencilla. Un U es simplemente igual a 4pi sobre C por I nu. Esa es la relación en últimas que estamos buscando. O sea que esa es la integral que nos dio la clase anterior. ¿Cuál integral? Eh, esta V igual a 1 sobre C, integral de la intensidad de una frecuencia por el delta del ángulo sólido. Sí, claro, sí, esa es. Pero pues esta es ya más sencilla y realmente es como la necesitamos. Profe, Entonces, esa es densidad de energía, ¿cierto? Esa es densidad de energía. sí. Ah, Entonces, sí. lo que hacíamos era coger este un U y decir, ¿qué es un U? Un U es número de modos normales. Literalmente, ¿cuántos modos normales hay para cierta frecuencia? Multiplicando por la energía de cada modo, dividiendo sobre el volumen. El número de modos, voy a solo dejar la proporcionalidad, voy a quitar las constantes. El número de modos, recordemos que era proporcional a nu cuadrado. La energía de cada modo es kT.
Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es que la intensidad generada o atrapada en ese espacio que está en equilibrio térmico es proporcional a nu cuadrado kt. Y eso es pues, la aproximación o la ley de Rayleigh-Jeans, que es, como decíamos, funciona bastante bien a bajas frecuencias. Profe, me gustaría de pronto hacer como un reencuentro de la lógica, que pues usted en la clase dijo, es muy lógico. Hay un consenso lógico que sigue esta cosa, pero no sirve. O sea, esa lógica, de nuevo, uno usa la termodinámica del electromagnetismo para justificar por qué pensar en eso es lógico. ¿Podría, por favor, hacer de nuevo? Eso fue lo único que me quedó de la clase anterior. La lógica que uno sigue para decir que eso debería funcionar, según lo que sabemos, ¿cierto? O sea, Sí, a ver, realmente lo único que me faltaría aquí, digamos, que es el análisis que hicimos la clase pasada, es cómo, digamos, por un lado contamos los modos, o sea, hicimos contabilidad, llegamos a que que hay una relación entre los modos y la frecuencia al cuadrado, ¿sí? Digamos, contamos cuántos modos caben en una cavidad y llegamos a la conclusión de que eh, de que hay esa relación. Entonces, esa es parte de la lógica. La otra parte de la lógica es que la energía en cada uno de los modos, dado que se reparte de forma equivalente, es igual a KT. ¿Sí? O sea, bueno, igual no, digamos, proporcional a KT, dado que la energía se reparte de manera igual en los modos. Realmente, esos son los dos pedacitos de lógica, o ante todo el último es el pedazo de lógica más evidente y es el que se rompe, es el que no está funcionando bien. O sea, obviamente vamos a llegar ahorita a la conclusión correcta que nos arregla el problema de la catástrofe ultravioleta, pero el pedazo que va a fallar en nuestro análisis es decir que la energía se reparte de igual manera entre todos los modos. listo, profe. Listo, gracias. Listo. Listo. Entonces, ¿de dónde sale esa idea original de por qué la energía se reparte de esa forma? Eso se puede entender a través de una distribución que se llama la distribución de Boltzmann, que implica que, de nuevo, yo reparto entonces la energía de formas iguales sobre todos los modos posibles, ¿no? Entonces, las hipótesis con las cuales se trabaja para la distribución de Boltzmann es que para un sistema aislado, cuya energía está limitada por una cantidad máxima, y que tengo que repartir esa energía entre entidades que todas son iguales y están en equilibrio térmico, entonces me voy a preguntar, bueno, ¿y cómo se reparten las partículas la energía? Entonces, si la energía total está fija, o sea, tiene un valor máximo, digamos, tengo energía 10, tengo 10 joules para repartir entre un montón de partículas, entonces es muy improbable que una sola partícula se lleve gran cantidad de esa energía. Digamos, tengo un sistema en el cual tengo 10 joules para repartir. A ver, otra vez el cuadernito. Tengo un sistema, digamos, con 100 partículas. O 100 entidades, en este caso, por ejemplo, en el caso del cuerpo negro, no son partículas, es los modos normales de la luz. Pero supongamos que tenemos 100 partículas y tengo 10 joules para repartir entre esas 100 partículas. Tengo un sistema con 100 partículas y tengo 10 joules. Eso es todo el presupuesto que me dieron para energía. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera una partícula con 9 joules y 99 partículas, cada una con un 99avo de joule, porque sería lo que sobra,
pues esta configuración es improbable. ¿Sí? No es probable que en un sistema con partículas idénticas, porque no estamos diciendo, es que esa partícula es especial y por eso se lleva tanta energía. No, no es especial, no tiene por qué tener toda esa energía. Entonces, la energía se reparte digamos, de una manera especial dependiendo de los estados disponibles dentro de ese sistema. Pero lo cierto es que una configuración así como la que les estoy comentando sería muy improbable. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, Sí, no, o sea, no es algo digamos, muy sacado, muy traído de los cabellos. Entonces, si la energía total es fija, no es muy probable que una sola partícula tenga una fracción grande de la energía total. Más bien la probabilidad, lo que se va a hacer es modularla con la energía promedio que yo tengo, que está relacionada entonces con KT. Y entonces al modularla, lo que digo es que la probabilidad de que yo encuentre una partícula con cierta cantidad de energía va como E a la menos E sobre KT. Entonces significa que si tengo aquí la probabilidad de que una partícula tenga cierta energía, dependiendo de precisamente cuánta energía podría tener, la probabilidad viene así. Para mucha energía esa probabilidad es bajita y para poca energía la probabilidad es muy alta. O sea, ¿qué es lo más probable? Que todas tengan una cantidad pequeña de energía. Eso es lo más probable. Pero pues no es totalmente improbable que unas tengan energías altas, solo que entre más alta es la energía, menos probablemente yo encuentro una partícula con esa energía. Esa es la distribución de Boltzmann para describir cómo se reparten las energías en un sistema. Entonces, precisamente lo que yo puedo hacer es que cojo esa probabilidad construida de esta forma y si calculo la energía promedio, que es integrar sobre todas las posibles energías, pues yo vuelvo a mi viejo KT, ¿sí? A mi relación entre la energía y la temperatura, la energía promedio que yo tengo en un sistema donde todas las partículas son idénticas o todas las entidades son idénticas y tengo una cantidad limitada de energía. Entonces, esto, ¿sigue, Manuel? ¿por qué escribe el numerador de esa ecuación? El numerador, bueno, cuando yo voy a promediar, digamos, cuando tengo una función de probabilidad f de x y quiero saber cuál es el promedio de x dada esa distribución de probabilidad, entonces sería la integral de x por f de x sobre la integral de f de x. El numerador es entonces sumar cada valor por el valor de su correspondiente valor de probabilidad. Si por ejemplo la probabilidad fuera uniforme, fuera un número constante, o sea, todos los valores son igualmente probables, entonces pues f de x sería constante y con lo que nos quedamos es simplemente con el promedio. El promedio, la mitad del intervalo. Si tengo, por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad, cuál es el valor medio entre 1 y 3. Si todos los valores son igualmente probables, el resultado va a ser 2, que es el punto medio. Pero si, por ejemplo, tengo más probabilidad para tener los números pequeños que los grandes, entonces ya no voy a tener justo en la mitad mi valor medio. Y la manera como se calcula es esta. Listo, muchas gracias. Y el denominador, que no me preguntaste, pero el denominador lo que hace es normalizar, es hacer la normalización porque para que las probabilidades siempre deben sumar a 1, nunca pueden diverger. Entonces es la normalización. Ok, entonces lo que hacemos es promediar la energía y encontrar que si las partículas se reparten la energía de esta forma, que es, digamos, muy, muy razonable, por lo que ya sabemos que sistemas idénticos se reparten la energía de esta forma, entonces la energía promedio va a ser KT. Y entonces llega Planck, y ya para esto ir cerrando, llega Planck y dice, esto no está funcionando, esto claramente no está dando. Entonces él le comienza a meter el diente al problema por todos lados posibles. Y entonces
él se da cuenta que no es posible que las partículas tomen cualquier valor de energía posible. ¿Sí? Si limitamos la cantidad de energía que hay disponible para los modos normales, entonces ya no se nos van a ir a infinito entre más frecuencia tengamos, sino que vamos a poder generar como una modulación que lo que hace es, claro, permite que para cierta frecuencia la intensidad crezca, pero después disminuye. Él lo hace inicialmente como un artificio matemático, es decir, para tratar de que tenga sentido, de mejorar un poquito el análisis anterior desde el punto de vista matemático. Y entonces él lo que dice es que dentro de la cavidad la energía no viene de forma continua, sino que viene por cuantos. Es decir, que no está distribuida uniformemente, que los modos no pueden tener cualquier energía E, sino que tienen que tener unas energías que van a estar relacionadas con su frecuencia. ¿Sí? Antes no tenía nada que ver. Ahora lo que hace Planck es decir, no, cada modo normal debe tener una energía que es proporcional a la frecuencia. Antes esa dependencia no existía. Antes se decía, no, la energía de cada modo normal era simplemente proporcional a la temperatura y ya. Nada más. O sea, si teníamos más temperatura, teníamos más energía disponible para repartir. Eso era lo que se decía. Pero Planck dice, no, no puede ser así. Más bien, los modos de más frecuencia cuestan más energía. Entonces va a ser menos probable que usted saque energía para meterlos en un modo normal alto. Que ese era el problema. El problema es que los modos normales más altos, los de las frecuencias más altas, pues se estaban generando, bajo las suposiciones teóricas anteriores, estaban generando demasiadas. Entonces Planck dice, no, usted no va a generar tantas y le van a costar harta energía. Porque antes no estaba asociada la energía con la frecuencia y ahora Planck dice, no, ahora sí va a estar relacionada la energía con la frecuencia. Con esto inventa, sin darse cuenta, el concepto de fotón, se inventa la mecánica cuántica, o sea, simplemente para hacer que cuadre el resultado anterior, abre la revolución a la física y a la astrofísica también del siguiente siglo. Entonces, efectivamente, la relación que utiliza Planck es esta, es que la energía es proporcional a la frecuencia y la constante de modulación entre energía y frecuencia es esta H, que ahora llamamos la constante de Planck. Que lo que hace es, pues, generarme esa equivalencia entre energía, lo que, mejor dicho, como yo voy de joules a hertz, o de hertz a joules. ¿Santiago? Entonces, profe, esa energía que está ahí de la ecuación es la energía, a ver, es De como un que modo. el pedazo de energía que tiene ese modo. Sí, o sea, antes tú tenías el primer modo normal que es una onda así. ¿Cuánta energía le dabas? Pues le dabas una fracción de la temperatura. O sea, tenías la temperatura que era una constante y tú decías, mira, a usted le toca un pedacito. Y llegaba un modo normal así, súper alta frecuencia, y tú le decías, ah, sí, tome también la misma cantidad de energía. ¿No? Ahora estamos haciendo algo diferente. Estamos diciendo, no, no, no. Antes de repartir la energía, yo necesito saber su frecuencia. No voy a repartirlas de forma igual. Voy a repartir de acuerdo a la frecuencia. Usted tiene una frecuencia muy alta, entonces eso cuesta alta energía. Emanuel. Pero entonces, ¿qué está solucionando esto? Si yo igual puedo tener frecuencias muy altas, voy a poder tener energías muy altas, como pues yo me puedo ir por las frecuencias hacia donde yo quiera, también. Entonces, ¿qué está solucionando eso? Si ese era el problema que teníamos antes. No, lo que se soluciona, o sea, sí, entiendo. Hasta ahora pareciera que no estamos solucionando nada porque, claro, estamos diciendo que los modos altos tienen alta energía. Entonces, por la distribución de Boltzmann dice, hey, alto porque los modos de alta energía son improbables. Antes, los modos no, repartir altas energías es improbable. Entonces, lo que la distribución de Boltzmann va a hacer es acotarme este problema y me va a decir, vea, si usted es un fotón de rayos gamma o un fotón de rayos X, usted tiene mucha energía.
Entonces, que usted esté presente en mi sistema, eso no es muy probable, que es lo que dijimos aquí atrás. Profe, pero si yo tengo la energía suficiente para repartirle. Porque lo que yo entendí era que si yo tengo una tanta cantidad de energía, a usted no le va a tocar desbalanceado con las otras partículas del sistema. Pero supongo que es mi único fotón y yo toda la energía para darle. Yo quiero darle toda la energía que tengo. Es que no tiene Quiero solo darle- un fotón, tienes todo un ensamble, lo que se llama un ensamble de fotones. O sea, el hecho que tengas una cavidad implica que tienes muchísimos modos normales permitidos, desde el 1 hasta el infinito. Tienes muchísimos modos normales permitidos. Ya estamos Entonces, dentro de la caja de cuerpo negro. claro, claro, estamos Ok, en, ok. claro, la solución de Planck es para la caja de cuerpo negro. O sea, Planck mira el problema del cuerpo negro, ve que eso no tiene solución por ningún lado y dice, no, eso se va a solucionar si nosotros informamos que los fotones de alta frecuencia cuestan mucha energía, entonces el sistema no le va a repartir a no, o sea, como tiene una cantidad limitada de energía para repartir, entonces, claro, no le va a entregar toda la energía a un fotón de rayos gamma cuando tiene 1000 fotones de radio para darles energía. Entonces, no me voy a gastar toda la energía en un rayo gamma, de pronto un rayo gamma y 100 de radio y 200 de luz visible. Creo que Manuel primero levantó la mano y después Santiago. Profe, y Boltzmann, ¿desde cuándo traía esas ideas? Pues, o sea, Boltzmann dijo eso para la solución del cuerpo negro, o él ya traía esa idea construida. ¿Planck? Boltzmann. Ah, Con, Boltzmann. No, Boltzmann, el tema de las energías lo tenía Boltzmann desde décadas antes. Ok, listo. Sí, Santiago. Entonces, profe, para ver si entendí. Entonces, incluso para repartir energía, cuesta energía dependiendo de la frecuencia que tú tienes. O sea, Es que la energía es limitada, o sea, es un presupuesto. Tienes un presupuesto y si tienes que, o sea, es un presupuesto familiar. ¿Sí? O sea, hay ítems de lujo e ítems cotidianos. De los ítems de lujo aquí vendrían siendo los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta. Y los profe, cotidianos son el arroz, la papa. Entonces, pues, si tú te compras un ítem de lujo, te quedas sin lo del arroz y la papa. ok, y profe, no sé si lo que voy a decir puede ser una blasfemia fuerte, pero entonces yo estaba pensando, ¿qué pasa si yo tengo, pues haciendo como una comparación? Yo cojo una frecuencia X, la que se me dé la gana, y sea de un modo. Eso me va a dar una energía normal. Ahora, con esa misma frecuencia la hago a dos modos. Entonces, no sé si eso va a ser, es que va a quitar la mitad de la energía anterior o va a ser un resultado totalmente diferente que no tiene como a ver, ¿cómo que se decía eso? Que no es como multiplicativo del anterior y eso, o sea, no significa que No sea. lineal, dices. Ajá. No, esto sigue siendo lineal, es decir, como ustedes se pudieron dar cuenta acá, la propuesta de Planck es que si tú tienes tres de esas ondas, pues cuesta 3 veces esa energía. Listo, ya. Para generar 3 rayos gamma necesitas la energía de un rayo gamma multiplicado por 3. Eso es lo que dice Planck. Pero esto es una cuestión, o sea, eso es lo chistoso. Planck se lo inventa es para arreglar la contabilidad, para que la contabilidad tenga sentido y no se vaya todo al infinito. Pero pues de hecho esto tiene implicaciones súper profundas sobre la física y después Planck lo pule y le da como un sustento teórico, pero pues eso ya lo miraremos la próxima vez. Emanuel, ¿tienes levantada la mano? Profe, no entiendo entonces muy bien la referencia con, con los artificios y con la papa. O sea, a ver, o sea, no se supone que yo tengo que darle papa a todos para que la distribución sea constante según Boltzmann. O se está diciendo que para llegar a cierta energía tengo que darle a uno un lujo y a otro pues tengo otra energía, tengo que dar una papa. Pues no sé, no entiendo por qué no darle una papa a todo el mundo si supuestamente Boltzmann yo debería tener a todos bien repartidos. Pero bien repartido significa que entre más energía tú quieras tener, menos probable es que te hayan dado esa energía. Listo. Sí, sigo con mi analogía ya para cerrar del presupuesto familiar. Es decir, uno todos los meses compra arroz y papa, pero no todos los meses se compra un ítem de lujo. No todos los meses uno, no sé, cambia de celular o se compra un libro gomelo o se descarga un videojuego.
¿no? Pero todos los meses hay para el arroz y la papa. Entonces es más probable que uno se gaste la plata o por lo menos así debería ser, que uno se gaste la plata en ítems cotidianos que en un Play 5, que en ítems muy costosos. Entonces, lo que originalmente Planck, o lo que Planck dice es, vea, antes su análisis, llevándolo a la analogía del mercado, es como si uno se fuera a mercar sin conocer los precios. Entonces, si uno se va a mercar sin conocer los precios, uno ve un Play y uno ve una libra de arroz y uno dice, una libra de arroz, un Play, esos son dos cosas, entonces me los voy a llevar a la casa todos los meses, me voy a llevar un Play. Porque no sé los precios. Esa es la catástrofe del ultravioleta. Es que yo no sé cómo repartir la energía. Entonces, si no sé cómo repartir la energía, pues yo voy a coger lo más gomelo siempre y voy a decir, pues entonces este me lo llevo para la casa. Ok, o sea, tienen ya, ahora sí entendí. Profe, sí, está muy bacana en la analogía. La analogía se rompe un poco porque para cosas demasiado baratas, yo tampoco le voy a meter tanto presupuesto. Entonces no voy a estar comprando dulcecitos todos los días y no voy a estar comprando como maricaditas chiquitas que no cuestan nada. Eso tampoco lo voy a estar comprando todos los días. O sea, voy a comprar un promedio más o menos razonable de lo que, como les decía, arroz y papa, y eso es lo que normalmente compro, arroz y arepa, eso es lo que normalmente compro, ¿no? Y ahí va a estar el promedio, eso va a ser el pico de emisión en el cuerpo negro, eso va a ser como la máxima probabilidad. ¿Demasiado caro? No. ¿Demasiado barato? Tampoco. Solo un punto medio porque tengo una cantidad limitada de energía. Yo creo que ya con eso podemos cerrar por hoy, si les parece. Entonces, Pero sí, yo no sé, el criterio suyo ya es el que maneja la clase. Usted es el dueño de la clase, nosotros decidimos continuar, pero usted es el dueño de la clase. no, está bien, me parece razonable que dejemos aquí por ahora. Les voy a mandar entonces un mensajito mañana preguntándoles qué hacemos para el jueves, dependiendo de cómo continúe todo. Igual, pues las cosas están cambiando mucho todos los días. Entonces dejemos así por hoy. Y nos vemos ojalá nos podamos ver el jueves. Eso, profe, muchas gracias por el ratico y por Listo, a ustedes animarnos. también por el ratico. Profe, muchas gracias, ¿verdad? Listo, Muchas gracias, profe. Hasta luego. gracias, hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego.